Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Les mando un saludo a todos en sus casas. Espero que se encuentren bien y pues les pido que por favor sigamos orando por la familia Dolores Pacheco. Los papás de la hermana Gabriela ya están dados de alta, gracias a Dios. La hermana me dijo que agradece mucho sus oraciones por sus padres, y pues sigamos orando, ¿verdad?, para que ellos puedan solventar los gastos que necesitan aún pagar. Y pues sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros misioneros, oremos por las familias de la iglesia, por los adultos mayores, por los que están enfermos, y que Dios nos siga guardando a todos, hermanos, de esta contingencia, de este contagio. Sigamos orando para que el semáforo del gobierno y pues las estadísticas bajen y podamos volver a congregarnos, hermanos. Estamos deseando poder volver a congregarnos. Sé que algunas iglesias siguen teniendo servicios a pesar de las restricciones, pero pues yo lo he dejado claro, hermanos. No queremos pues ser causa de mal testimonio, y la Biblia nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades, y no es que nosotros queramos obedecer a los hombres, porque nosotros seguimos teniendo servicios en casa y seguimos compartiendo la palabra de Dios. No estamos olvidando a Dios, ¿verdad? Dios no habita en templos, Dios habita en nuestros corazones, y en cualquier lugar donde nosotros estemos reunidos, ahí está el Señor. Así que les animo a todos, hermanos, a todas las familias, que sigan teniendo sus devocionales en casa, sigan teniendo sus reuniones los domingos en la mañana, que sigamos orando unos por otros, que no nos desanimemos, que no nos enfriemos, sino que sigamos adelante. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema en esta tarde. El tema es: nuestra viña no está en venta. Nuestra viña no está en venta. Y el pasaje que quiero usar es primer libro a los Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14. Y si encuentran allí su Biblia, síganme con su vista. Y leo esta porción que dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgó ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar al tema de esta tarde, ¿sí? Dios, gracias te damos en esta tarde, Dios, por tus bendiciones. Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Dios, te pido que tú, Dios, nos ayudes a entender, Señor, y a reflexionar en tu palabra, Dios. Danos sabiduría, Dios, danos entendimiento. Abre nuestros ojos, Dios, a las verdades bíblicas, Señor, que son aliento y alimento para nuestra alma, Señor, y también una exhortación para la manera en la que nosotros estamos viviendo, Dios. Ayúdanos, Dios, te pido por la iglesia, te pido por mis hermanos. Cuídales, bendíceles. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema, repito, se titula Nuestra viña no se vende. Nuestra viña no se vende. ¿Qué? Este es uno de los, este pasaje es muy famoso. Es muy famoso por la historia sencilla, ¿verdad? Que relata esta porción bíblica. Y habla acerca de uno de los reyes de Israel, del reino dividido de Israel, que estaba en Samaria, en el norte. Y la actitud y la manera en la que gobernó este rey perverso, era uno de los reyes más perversos. Incluso la Biblia dice que no hubo antes ni después de acá un rey tan perverso que se haya esforzado en hacer el mal, en pecar y provocar la ira de Dios y provocar la ira de Dios, perdón. Entonces este rey ocupa un lugar especial dentro de los reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y lo que se describe de las prácticas de acá es totalmente lamentable, ¿verdad? Para la historia del pueblo de Dios. Acá fue una vergüenza para el pueblo de Dios. Uno de los reyes que pecó e hizo pecar al pueblo. Y luego todavía y esto también a consecuencia de que su mujer Jezabel, otra de las mujeres más perversas en la Biblia, de hecho, cuando nos referimos a una mujer mala o perversa, la misma Biblia le refiere a Jezabel como Jezabel o parecida a ella, ¿verdad? Se refiere a una mujer perversa. Entonces, encontramos esta historia aquí en el Antiguo Testamento acerca de la viña de Nabot, un hombre rico que tenía una viña y la había plantado y la había cercado y la había dejado muy bonita. De pronto llega acá, ve esta viña y la codicia en su corazón. Y el propósito, ¿verdad?, de esta lección, de esta enseñanza que quisiera compartir con ustedes es la idea de que nosotros, ¿verdad?, cuidemos nuestra integridad, ¿sí? Nuestra integridad es una posesión valiosa. Como hijos de Dios tenemos una posesión valiosa que es nuestro buen testimonio o nuestra integridad moral
y espiritual, ¿sí? La exhortación es que a nosotros nos preocupemos por la integridad moral y espiritual en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Nabot había ido a hablar que Acab había ido a hablar con este hombre Nabot, diciéndole, versículo 2, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ajá. Bueno, Acab le decía una promesa a Nabot. Dice, mira, si tú me das tu viña, dice, yo te voy a dar otra mejor. Pregunta, ¿qué es mejor, verdad? ¿Qué es mejor para nosotros que nuestra integridad? Hoy en día muchas personas venden su integridad por algunos pocos miles de dólares o miles o millones de pesos. La gente está dispuesta a vender su integridad moral. Y esto es triste porque la gente no valora su integridad. O la gente no le pone un valor a la moral o a la espiritualidad. Y se dejan llevar por la presión social, se dejan llevar por las malas amistades, se dejan llevar por lo que alguien nos dice. Incluso hay quienes sin dinero, sin que les ofrezca nada, les parece cosa poca su moral y su integridad y la regalan y la venden muy barata. Ahora, en este caso, a Nabot se le estaba ofreciendo algo mejor. Acab es una figura de Satanás, ¿sí? Podemos aplicar este pasaje y hacerlo una enseñanza espiritual. Y podemos aplicar que Acab es una representación de Satanás y Nabot es una representación de un creyente. Y viene Satanás y dice, dame tu viña y yo te voy a dar otra mejor. O en pocas palabras, Satanás viene y le dice, dame tu integridad. Y yo te voy a dar fama, yo te voy a dar riquezas, yo te voy a dar buenas amistades y relaciones. Y viene Satanás proponiéndonos algo mejor. Pero esto es una mentira, por supuesto, porque Satanás es el padre de la mentira. Y viene él y viene queriéndonos dar y ofrecer algo mejor, pero es mentira, ¿sí? Satanás quiere que nosotros vendamos nuestra integridad, pero nosotros no debemos de estar dispuestos a dársela a Satanás. Y quisiera que me acompañara, por favor, hermano, a buscar un proverbio. Es el proverbio 10:9. Dice, Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado. Otra vez. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios que el que puede andar en su integridad, ¿verdad?, sin haberla perdido, dice, está confiado. Qué sensación más agradable es saber que usted anda caminando en su integridad, que no ha doblado sus rodillas, ni ha vendido su moral o su espiritualidad a un postor, a otro postor. A Dios le agrada, hermano, nuestra integridad, y si algo Dios pide que cuidemos es eso, ¿verdad? Algo relacionado es ese pasaje también, dice,
ese pasaje que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cierto? Pues en el corazón reside la integridad, la buena conciencia delante de Dios. Y dice aquí, el que camina en integridad anda confiado. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que cuando nosotros guardamos nuestro testimonio, guardamos nuestra vida, rechazamos, ¿verdad? Y luchamos contra el pecado para no caer en tentación y confiamos en Dios y vamos a Él en oración y nos cuidamos y constantemente estamos alimentándonos de la palabra de Dios para estar fuertes contra las amenazas, contra las tentaciones de Satanás, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno está confiado en Dios y camina al lado de Dios, de la mano de Dios, y Dios da una paz, ¿verdad? Una paz que, que viene, ¿verdad?, de caminar con rectitud delante de Él. Pero dice este mismo versículo, dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La palabra pervertir es relacionada a la palabra corromper o ser corrompido, sus caminos corrompidos, ¿verdad? Sus pensamientos y sus hechos. Entonces, entonces entendemos un poco, ¿verdad?, de lo que nos quiere enseñar, ¿verdad?, esta porción de la palabra de Dios. Viene Acab y le dice a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, sin rodeos. Escuche lo que responde Nabot. Guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y podríamos pensar, ese Nabot, ¿verdad? Qué malo, qué malvado. ¿Por qué no le vende si se la está queriendo comprar si se la quiere cambiar por una mejor? ¿Por qué no se la da, verdad? Podríamos pensar eso. Pero Nabot le dice, conociendo acá, le dice, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá, versículo 4, a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y dice que Acab se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño chiquito berrinchudo, ¿verdad? Como un niño berrinchudo se acostó en su cama y ya no quiso comer. Luego vino su mujer, aquella perversa de Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y Acab le dijo, pues es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quería le daré otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Entonces así estaba acá, ¿verdad? Berrinchudo, ¿verdad? Haciendo su berrinche porque Nabot, este hombre justo y recto, de Nabot, temeroso de Dios y del pacto de Dios, había un pacto, ¿verdad?, de las tribus de Israel, que ellos no deberían de abandonar su territorio, ¿sí? Ellos no deberían de abandonar su territorio. Era un territorio que Dios les había dado. Y era romper el pacto con Dios que ellos renunciaran a su heredad.
Entonces Nabot estaba apelando y defendiendo a su pacto con Dios. Para Nabot, su pacto con Dios era importante, así que le dijo sin rodeos a Acab, no te voy a dar a ti. Incluso le dice, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Acab hizo su berrinche, se lo dijo a su mujer, y esta perversa dice que escribió cartas a los ancianos como si fueran de Acab, las selló con su anillo y dijo a los principales y a los ancianos que habitaban junto a Nabot, les dijo, proclamen ayuno y presenten a Nabot delante del pueblo y pongan a dos hombres perversos que atestiguen contra él, que él ha blasfemado contra el rey y contra Dios, y que lo apedreen. Y así como lo planeó Jezabel, así fue. Y apedrearon a Nabot fuera de su viña y murió. Y cuando muere Nabot se le da la noticia a Jezabel. Y Jezabel le da la noticia a su esposo y le dice, Nabot ha muerto, ha sido apedreado. Entonces dice que Acab baja y a tomar posesión de la viña de Nabot. Mire, Satanás, hermanos, Satanás va a hacer todo lo posible por quitarle a usted su integridad. Gloria a Dios por Nabot, porque Nabot es un ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a morir por conservar su integridad. Nabot murió con su integridad intacta, y así como él dijo, no se la dio. Acab se la quitó, Acab se la robó. Y por esta causa vino a Acab una maldición, una profecía y una maldición contra su casa y contra su familia, que en el mismo lugar donde los perros habían lamido la sangre de Nabot, los perros también lamerían la sangre de Acab. Y que Jezabel iba a ser comida por los perros y no iba a quedar de ella nada afuera del muro de Jezreel. Y así como pasó esta profecía, así se cumplió años después en la vida de Acab y en la vida de Jezabel. Entonces, Satanás intentará, hermanos, robarnos nuestra integridad. Pero nuestra integridad, hermanos, es algo valioso para Dios y lo debe de ser para nosotros. Yo le aconsejo, ¿verdad?, a todos los que me escuchan, ¿verdad?, que tengan cuidado con su integridad. A veces la integridad y el buen testimonio de uno puede terminar muy fácil. Por un chiste, por una broma, por algo, ¿verdad? Muy fácilmente nosotros podemos manchar nuestro testimonio y nuestra integridad delante de los hombres y delante de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Que no perdamos nuestra integridad delante de Dios, quien nos conoce, ¿verdad? Qué triste es ver hoy en día miembros de iglesia que no valoran su testimonio, que no valoran su integridad y que están dispuestos no solo a perderla, sino a venderla. Y a veces juegan papeles muchas cosas, la presión social, el dinero, las amistades, los placeres de este mundo, las cosas materiales, el pensamiento materialista, ¿verdad?, de este siglo. Y muchas cosas, de muchas maneras Satanás intentará robar a usted su integridad. Pero luchemos, ¿verdad? Luchemos y peleemos, ¿verdad? Peleemos porque nadie venga a nosotros y quiera convencernos fácilmente de darle nuestra integridad o de perder nuestra integridad. Dijo Nabot, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová
de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que hermanos, pues guardemos nuestra integridad, ¿sí? Guardemos nuestra integridad. Nuestra integridad es algo importante. ¿Qué tan importante es para usted su integridad? ¿Qué tan importante es para usted su testimonio delante de Dios y delante de los hombres? El testimonio delante de los hombres es importante. Dicen que no se puede tener un buen testimonio delante de los hombres si no se tiene un buen testimonio delante de Dios. Pero que no se puede tener un buen testimonio delante de Dios si no se tiene un buen testimonio delante de los hombres también. Entonces, cuidemos nuestra integridad, hermanos. Cuidemos, ¿verdad?, cómo es que andamos caminando. Cuidado en su negocio, cuidado en su trabajo, porque a veces se presta para hacer movidas chuecas. Cuidado en su escuela cuando se presta para copiar, para hacer trampa. Cuidado en la calle cuando usted se pasa a los semáforos, se pasa a los altos, no respeta las señales. Cuidado cuando usted lo cachan haciendo cosas que no debe. Tenga cuidado, a veces nosotros no se nos olvida que la gente nos identifica como cristianos, ya lo saben. Tal vez usted no lo sepa cuando ando en la calle, pero la gente lo ve y dice, ahí va el hermano fulano, la hermana fulana. Y usted no se da cuenta de que hay ojos puestos en usted y personas que lo están viendo, personas que han puesto su vista en usted y que cualquier cosa que usted se descuide puede ser una equivocación para nosotros perder nuestro testimonio, para nosotros perder nuestra integridad delante de los hombres y delante de Dios. Tenga cuidado, hermano, valore su integridad y si hay algo preciado que usted debe cuidar, es su integridad. Hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Puedo citar algunos ejemplos bíblicos de hombres que cuidaron su integridad, como José, cuando aquella esposa de Potifar lo quiso seducir y él prefirió salir corriendo, ¿verdad?, desnudo antes que caer en la tentación. También estuvo Job, que fue tentado por su misma mujer a maldecir a Dios y morir y perder su integridad delante de Dios, su rectitud. También podemos mencionar a los amigos de Daniel y al mismo Daniel que fueron lanzados Daniel lanzado al pozo de los leones y sus amigos al horno de fuego, y ellos permanecer fieles a Dios y su integridad intacta, y así muchos otros más ejemplos, ¿verdad?, de hombres que quisieron guardar su integridad. Y qué bendición poder conocer hermanos que han cuidado y guardado su integridad. Qué bendición. Pero también hay ejemplos de tristeza, aquellos que han perdido su integridad por alguna seducción, por algún placer, por algún dinero, y ahora pues son señalados, ¿verdad? Son señalados como personas que no tienen integridad delante de Dios, ni delante de los hombres. Así que hermanos, pues seamos como Nabot. Sí, Nabot murió, ¿verdad? Fue un hombre que murió injustamente, fue muerto por estas personas perversas. Pero Nabot es un ejemplo de los creyentes, ¿verdad?, que están dispuestos a guardar su integridad hasta la muerte. Y dijo Nabot, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdenos, Dios, hermanos, que nosotros no valoremos nuestra integridad y estemos dispuestos a venderla. Guárdenos el Señor, hermanos. Así que, pues, pongámonos en manos de Dios
pidamos a Dios fortaleza, pidamos a Dios fuerzas, alimentémonos de su palabra constantemente y cada día. Dios les bendiga, hermanos. Sigo orando por ustedes, por sus familias, y pues sigamos orando unos por otros, sigamos orando por esta situación de la pandemia, para que pronto los semáforos estén verdes o al menos amarillos, para que podamos volver al templo a reunirnos. La nueva normalidad pues ya nos instruye a que tenemos que estar ya siempre con cubrebocas y sin saludarnos de mano, etcétera. Cuidemos y les pido que cuidemos a los adultos mayores, aquellos que tienen adultos mayores en casa, y especial aquellos que están enfermos. Cuídelos mucho, sea consciente de esto, ¿verdad? Si hay un virus, si hay un contagio, los adultos mayores son más propensos. Confiamos en Dios, que Dios nos guarda, pero hay que ser prudentes. Les sigo repitiendo eso, seamos prudentes y pues cuidémonos unos a otros. Y lo más importante, ¿va? Oremos unos por otros, que Dios nos siga guardando, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Les mando muchos saludos afectuosos y un abrazo. Dios les bendiga.